es sorprendente ver cómo porque el amor solamente puede hacer, solamente eso es lo que mueve y eso es lo que nos tiene que mover como iglesia. Juan capítulo 13, versículo 34. Palabras de Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y una vez más dice, que os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Di conmigo, se sabrá que somos discípulos de Jesús cuando tengamos amor los unos por los otros. Cuando tenemos amor los unos por los otros. Y yo quiero hablarte hoy acerca, una vez más, hoy concluye el tema de Yo amo mi iglesia, porque durante esta serie vamos a estar hablando de la familia. 2 domingos van a ser Yo amo mi familia, otros 2 domingos va a ser Yo amo mi ciudad, es donde vamos a hacer la obra social. Otros 2 domingos va a ser Yo amo a mi prójimo. Y bueno, va a ser una madera, pero vamos a amar a nuestra ciudad, vamos a amar a nuestro prójimo. Pero el Señor me decía: está bien, queremos ir a la ciudad, hemos bendecido a muchas personas con el banco de alimentos durante todo este tiempo, pero tenemos que comenzar por nuestra casa. El Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Esta es la forma, este es el lenguaje no hablado, el lenguaje no verbal, donde la gente se puede dar cuenta que hay un Dios que vive, donde se pueden dar cuenta que hay un Dios grande y un Dios que realmente es poderoso. Ahora, ¿cuál es el secreto para que la gente llegue a los pies de Jesús? ¿Cuál es el secreto? Queremos que nuestra ciudad sea ganada para Cristo, pero ¿cuál es el secreto? Muy sencillo, que nos amemos los unos a los otros. Y si nosotros como iglesia estamos unidos, todo aquello que planifiquemos para bendecir a los demás se podrá hacer, pero tenemos que comenzar por nuestra casa. Tenemos que comenzar por la iglesia local. Ahora, ojo, y quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir, porque ahí te tienes que agarrar de la silla o el que está al lado. Definitivamente. Hay prédicas que son como de amonestación, otras como que de exhortación y otras como que sí son una bomba, que son de cuando recibimos así las piedras, ¿no? No es nada personal, pero creo que hoy Dios te va a bendecir muchísimo. Cuando Jesús estaba orando, cuando estaba en el Getsemaní, Él ora y dice: Padre, yo te pido que sean uno. Como yo soy uno en ti, como tú eres en mí, yo te pido que sean uno. Esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Él está en este momento en Juan 13:34, cuando les dice: un mandamiento nuevo os doy, ojo con lo siguiente. Tal vez no tenía nada de nuevo, porque Él ya en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Pacto, Él ya había dado la orden de que se amara al prójimo como a sí mismo. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo había dado como una orden, ya lo había dado como una instrucción. Pero era ese tipo de amor benevolente, amable, de respeto, ¿verdad? Para que pudieran vivir en paz. Pero cuando Jesús viene a darle un plus, y por eso dice: un mandamiento nuevo os doy. No es que estaba quitando el anterior, no es que estaba aboliendo el anterior, simplemente estaba diciendo: ahora tenemos que ir más allá, tenemos que ir a amar los unos a los otros así como yo os he amado. Y entonces les dice: ahora les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Y la verdad, si nosotros reflexionamos, la manera en que Jesús nos ha amado es dar la vida por nosotros. Hasta ese punto, Jesús quiere que lleguemos, que demos la vida los unos por los otros, como los primeros cristianos. Los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por el evangelio y estaban dispuestos a morir los unos por los otros. Hoy, en la actualidad,
en Asia, en algunos lugares de Asia, de África, de la India, incluso en algunas tierras donde están los musulmanes, donde ha llegado la palabra de Dios y donde se han convertido a Jesucristo. Como en esos lugares está prohibido el proselitismo, está prohibido tener grupo en casa, está prohibido ir a la iglesia, está prohibido. No es como aquí que tenemos toda la libertad de culto, no sé si me estoy explicando, la libertad de creencia. En esos países no está esa libertad. Y entonces por lo mismo lo valoran. Ahora, algo muy importante. Cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, no se lo está diciendo a la iglesia universal. Ojo, se lo está diciendo a sus 12 discípulos, no se lo está diciendo, no era para nosotros. Por supuesto, nosotros somos parte de sus discípulos, pero no se lo está diciendo, no nos lo está diciendo a nosotros, se lo está diciendo a sus discípulos, a sus 12. No se lo está diciendo a la multitud, se lo está diciendo a su equipo. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, cuando vean que se amen, cuando vean que son de un mismo sentir, cuando vean que son de un mismo parecer, cuando la gente vea que están unidos. Entonces ellos, cuando se pregunten si realmente existe un Dios, ellos sabrán que existe un Dios al ver tan solo esa unidad. Se lo está diciendo al núcleo más cercano. Tú puedes decir, es que yo amo la iglesia universal, como muchos religiosos salen por ahí. Es que yo amo a los de otras iglesias. Está muy bien porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por supuesto, así debe ser. Pero ¿cómo amar al que está en África? ¿Cómo le demuestras tu amor al que está en la India? ¿Cómo le demuestras tu amor al que está en Suiza? No sé si me estoy explicando. Donde tenemos que comenzar es en nuestra iglesia local, aquí mismo. Porque si entre nosotros nos echamos tierra, nos juzgamos, nos ponemos el pie en el cuello y nos criticamos y nos hacemos así en taco verde, salsa roja y en cachitos, ¿verdad? Picadillo. No sucede aquí, ¿verdad? Por supuesto. Pero si entre nosotros no existe ese amor, muy difícilmente podrán creer que somos discípulos de Jesús. Ahora, ve esto. Cuando Jesús da estas palabras, sabían que Él acababa de lavarle los pies a sus discípulos. Acababa de terminar de lavarle los pies a sus discípulos, a Pedro, a todos, e incluso a Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero no importó. Él le lavó los pies, aunque lo sabía. No le dijo, a ti no te los lavo, sé que me vas a traicionar, entonces no te los lavo. No, Él se los lavó y lo sabía. Hay un riesgo cuando tú amas, lo hay. Hay un riesgo cuando tú das, lo hay. Hay un riesgo que te traicionen, por supuesto que lo hay. Pero aún a pesar de ese riesgo, córrelo. Porque finalmente Jesús cumplió. Y a lo largo de mi vida cristiana yo he tenido la oportunidad de bendecir a mucha gente, de lavarle literalmente los pies a mucha gente. Y mucha gente hoy no está aquí. Pero no por eso voy a dejar que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. No sé cómo les explico. Uno ama, uno da. Corres el riesgo, peor sería no correrlo. Yo sé que muchos aquí tienen su grupo y de repente haces una rica comida para que vayan, comen rico. Pero al siguiente día solo les das galleta y café y ya después se quejan porque les diste galleta y café. Total que un día no les pareció como
no sé, algo de ti y ya no quieren ir. El riesgo lo hay, pero hay que correrlo. Lo tienes que correr. Cuando tú amas hay riesgo, por supuesto que lo hay, pero aún así hay que lavarle los pies a la gente. Si un día lo agradecen, está bien. Si no, tú ya los bendijiste. Ahora, ojo, con esto voy a cerrar. Acompáñame, por favor, a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Palabras del apóstol Pablo. Decía, sé que es un riesgo. Sé que el riesgo es que amando más a la gente, menos me aprecien, pero es un riesgo que voy a correr y que me estoy corriendo y que lo voy a hacer. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Que nos logremos amar los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, comenzando por la iglesia local. Cómo poder amar al que está en otro lugar, cómo poder amar a los que están en otra casa si no comienzas por los de tu casa. Jesús estaba diciendo, quiero que sean uno, pero Él se refería a sus 12, no se estaba refiriendo a nosotros. Lo hemos trasladado a nosotros, pero no se estaba refiriendo a nosotros. No sé si me estoy explicando. Entonces como que nosotros tendemos a generalizar, tendemos a llenar ese vacío con la iglesia universal cuando ni siquiera comenzamos con nuestra propia casa. Desafortunadamente, el peligro es que la gente que necesita de Dios, la gente que necesita llegar, doblar sus rodillas y conocer al Señor, necesitan ver una evidencia del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál va a ser esa evidencia? Cuando ellos vengan, cuando ellos vengan y vean que tú y yo estamos en el mismo sentir, que estamos en la misma visión, que estamos en el mismo canal, que queremos ayudar al necesitado, que queremos levantar a los drogadictos, que queremos levantar a los alcohólicos, que queremos ganar almas, que queremos llevar ropita a la gente que necesita, que queremos llevar comida a la gente que necesita. Y mira, eso van a decir, ¿pero por qué hacen eso? Simple y sencillamente porque nos amamos y porque amamos a nuestra ciudad. Porque muchos pudieran decir, es que yo amo a la gente, yo amo a mi prójimo, pero ¿qué están haciendo? Sus actos realmente dan evidencia del amor, porque finalmente tiene que terminar en un acto, no tan solo en un deseo. La gente se pregunta si realmente Dios existe, y tú y yo somos los mensajeros de decirles que hay un Dios que reina. Pero si entre nosotros nos acabamos, si entre nosotros nos pelamos, si entre nosotros nos mordemos, dice la palabra, si entre nosotros hay esas diferencias, ¿verdad? Si entre nosotros no hay un mismo sentir, un mismo parecer, si aceptamos las divisiones, entonces ellos no van a conocer el poder de Dios en sus vidas. No sé si me estoy explicando. Hay un evangelio o hay un evangelismo que no se habla. Y ese evangelio es cuando tú amas, cuando tú estás en unidad con la gente y principalmente con la iglesia local. Mucha gente dice, pero yo ir a un grupo en casa, pero yo ir a tu iglesia, sea cual sea, ¿verdad? No precisamente esta. Pero yo ir, ay no, si los cristianos entre ellos se acaban, ¿para qué? Se dan cuenta que tenemos mucho que hacer. Se dan cuenta que está perdiéndose toda una generación, porque nosotros no hemos tomado el papel que nos toca. Nos quejamos de lo que está pasando, nos quejamos de lo que está sucediendo, pero en realidad tal vez no hemos llegado al punto de que realmente seamos uno. El día que seamos uno realmente, como ayer por ejemplo que hicimos algo hermoso, como en nuestra visión que
hay una visión clara, los grupos, las academias, un mismo lenguaje, un mismo sentir, un mismo parecer, entonces la gente va a decir, algo está pasando allí. ¿Qué es lo que los mueve? Algo está pasando, yo quiero ir, yo quiero realmente recibir la manifestación del poder de Dios sobre mi vida, porque lo veo en tu vida. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Di conmigo, salió. Una vez más, salió. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Por supuesto, estaba incluyendo a Judas, pero Judas se levantó y se fue. Pero los que se quedaron, no porque Judas se levantó y se fue, los que se quedaron se amaron, se apoyaron. No sé si me estoy explicando. Los que se quedaron se amaron, se apoyaron y lograron impactar hasta el día de hoy a nuestra generación. Quiero que voltees al que está al lado y dile, ¿qué hay de los que estamos aquí? Dios una vez más, Jesús una vez más está diciendo y dando este mandato, que se amen los unos a los otros. No porque Judas se levantó y se fue, ellos se acabaron. No porque uno se levanta y se vaya, los que se quedaron cumplieron su propósito que tenían. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros que estamos aquí hoy en esta iglesia local, tenemos que cumplir nuestro propósito al que Dios nos ha mandado.